Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Pues mi nombre es Juan de Dios Rodríguez, soy el diácono Juan de verdad y estamos una vez más muy contentos aquí con todos ustedes en Humanidad en Reconstrucción. Pero realmente nosotros como sociedad recordemos que tenemos que ir reconstruyendo todo aquello que hemos luchado, valores, ¿verdad? Cuestiones espirituales, todo aquello que nosotros como sociedad necesitamos para ir caminando de una manera muy grata y una manera pues más armoniosa y sobre todo agarrado siempre de la mano de Dios. Y pues el día de hoy tengo un super invitado especial, él es un gran amigo, es el padre Héctor Zúñiga. Entonces quisiera que él se presentara, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿quién es el padre Héctor? Buenas noches, diácono Juan de. Buenas noches a todos. Mi nombre es el padre Héctor Zúñiga. Yo soy originario de León, Guanajuato, y estoy ahora trabajando como vicario en la parroquia de Purísima del Rincón, en la parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, y pues somos parte del decanato San Francisco de Asís, y pues con mucho gusto acepté la invitación de mi gran amigo el diácono Juan de para estar compartiendo esta noche un poquito lo que Dios nos ha regalado. Claro que sí, Héctor, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y pues no me queda más que, aparte de agradecer, pues invitarlos a que aquí ahorita en Facebook puedan hablar algunas preguntas, saludar a cada uno de nosotros y sobre todo entablar una relación, porque recordemos que Humanidad en Reconstrucción pues es realmente una comunidad, una bonita comunidad en la que cada uno de nosotros va poniendo su granito de arena. Y el día de hoy, pues le toca al padre Héctor poner su granito de arena en esta transmisión, en este programa. Y el tema, pues justamente que el día de hoy vamos a tocar es cómo el Espíritu Santo puede transformar nuestra sociedad. Recordemos que nosotros en nuestra fe creemos justamente en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, digamos que es Dios y es digamos que por la parte importantísima también de esta Trinidad y que tiene un papel muy significativo y muy importante dentro de todo lo que es el misterio de la salvación. Pero para esto quisiera que Héctor nos platicara, él que tiene muchísima experiencia en renovación carismática, ¿verdad? Él se dejó tocar muchísimo en este sentido, ya nos platicará su experiencia en renovación, pero algo importantísimo, ¿quién es el Espíritu Santo, Héctor? Bueno, yo creo que debo de partir de la experiencia que Dios me ha regalado en la vida. Cuando yo tenía 16 años, tuve la hermosa experiencia de tener un encuentro personal con Jesús vivo. Esa experiencia marcó mi vida y empecé después poco a poco a caminar en la fe y a darme cuenta que fue el Espíritu Santo quien fue guiando todo este proceso para poder llegar a tener mi encuentro con Jesús. Entonces tenía yo 16 años, hace 38 años y 6 meses, y gracias a Dios esta experiencia ha cambiado mi vida. Concretamente el Espíritu Santo es técnicamente, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es una realidad mucho más abierta. O sea, yo siempre he creído desde que empecé en este camino de fe a descubrir que el Espíritu Santo no es otra cosa que una palabra de amor pronunciada por el Padre al Hijo. Y el Hijo le responde esta palabra de amor al Padre. Entonces entre el Padre y el Hijo se establece una relación de amor, una relación profunda, y este amor que el Padre le profesa al Hijo y el Hijo le responde al Padre, se establece como una dinámica de amor entre los dos, y a esta fuerza de amor, digamos así, del Padre y del Hijo, es lo que llamamos el Espíritu Santo. De hecho, desde siempre la Iglesia Católica hemos predicado o hemos declarado en el credo de cada domingo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo,
y que con el Padre y el Hijo recibí la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y esta experiencia que procede del Padre y el Hijo no es otra cosa más que el amor que el Padre le profesa al Hijo y el Hijo le responde al Padre. Entonces, para poder entender qué es el Espíritu Santo, pues entender esta relación de amor entre el Padre y el Hijo. Una relación, una experiencia de amor que no se ve, porque el amor no se puede ver físicamente, pero se experimenta. Se experimenta en el alma, se experimenta en el corazón. Tuvimos un profesor de Sagradas Escrituras cuando yo me era formado en Santa Teresita del Niño Jesús en León, el padre Alfonso Alderete, y él nos decía que cuando recibimos el Espíritu Santo se siente así como un escalofrío, que decía él, que subía y bajaba por el espinazo, y no es otra cosa sino esta experiencia del amor de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no se puede desligar de lo que justamente acabas de decir, ¿no? De la experiencia, ¿verdad? No, pues no. Incluso, no sé si nos pudieras platicar cómo el Espíritu Santo, a lo largo de la historia de la salvación del ser humano, incluso desde el principio, ¿verdad? Del libro del Génesis, se nos habla que el Espíritu de Dios aleteaba en la superficie. Claro. Entonces, desde este contexto, ¿cómo ha participado el Espíritu Santo en toda la historia de la salvación del hombre? Bueno, justamente el Padre es el creador de todas las cosas, digámoslo así para que se entienda. Es como el autor intelectual, ¿no? De toda la creación. Cuando Dios Padre dice hágase, esa palabra pronunciada es Cristo. Creadora, Es la palabra creadora, ¿no? Exacto. Y digamos, la obra concreta que se realiza es realizada por el poder del Espíritu Santo. Entonces es el Padre creando en Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y toda la historia de la salvación tiene la misma estructura de salvación. Es el Padre que invita al Hijo a venir al mundo, a dar su vida, y todo esto Cristo lo realiza por medio del poder del Espíritu Santo, que es la fuerza del amor entre el Padre y el Hijo. Ok, bueno, entonces antes de continuar, quisiera mandar unos saludos a todos aquellos que están conectados ahorita, a Ale Padilla, que manda muchos saludos al padre Ale. Héctor, a Néstor Estrada, a Nena Collazo, a Emanuel Hernández, Hola, Emanuel. Lucía González, Juanchu, en el rancho, saludos, al padre Gregorio López Rodríguez, al primo. Pues muchos saludos para todos ustedes y todos aquellos que están conectados. Los invitamos a mandar saluditos. Y si tienen alguna pregunta justamente sobre el Espíritu Santo, pues hay que escribirla, hay que hacerla por medio de las redes sociales, ¿verdad? Y en este aspecto del Facebook. Y sobre todo, ayúdenos a compartir, hay que difundir la palabra. Y si ahorita está este espacio de humanidad en reconstrucción, pues aprendamos a difundir estas cosas bonitas, ¿verdad? De fe. Pero entonces, Héctor, ya estuvimos viendo, nos has platicado un poquito sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero no podemos desligar el Espíritu Santo de la realidad. Claro. Entonces, en la actualidad, ya con tu experiencia, ya como sacerdote, que has estado en diferentes comunidades, incluso en diferentes países, déjenme les presumo, que fue párroco en Australia, estuvo en Argentina, es un padre muy internacional y conocidísimo, estuvo en Italia, entonces, es muy conocido en el mundo el padre Héctor, humildemente. Pero en todo esto, pues te ha dado realmente una riqueza cultural y social muy, muy grande. Quisiera que nos platicaras, para ti, o más bien, ¿tú cómo ves a la sociedad en la actualidad? Mira, Juan yo creo que hoy todo lo que estamos viendo en el mundo es una época de transformaciones profundas, es una época de transformaciones tal que a veces nos preocupa, ¿no? La realidad que estamos viviendo, y yo creo que es por la ausencia de Dios en el mundo. Y yo creo como premisa fundamental que el Espíritu de Dios, desde la Trinidad del Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo,
son capaces de transformar la realidad que estamos viviendo. Definitivamente que creo absolutamente que el Espíritu de Dios, este amor que el Padre le profesa al Hijo y el Hijo le responde al Padre, es una verdadera y radical solución para el problema gravísimo que estamos viviendo en todos los órdenes de la sociedad, ¿no? Yo creo que el problema más grande lo podemos enfocar o lo podemos englobar en la falta de Dios. Hace falta Dios en el mundo, en el corazón, hace falta Dios en la vida, en el mundo del trabajo, hace falta Dios en el día a día, en la hora tras hora, en el minuto tras minuto. Yo creo que si nosotros tenemos el amor de Dios que proviene del Padre y del Hijo, que se llama el Espíritu Santo, yo creo que esto podría cambiar radicalmente, ¿verdad? Ok, fíjate que, bueno, ahorita que me decías este aspecto, se me viene mucho a la mente. Incluso yo creo que muchos de ustedes, de los que nos están viendo en estos momentos, incluso se pudieron haber hecho esta pregunta. ¿Realmente nuestra sociedad en la actualidad vive en plena oscuridad? No todo es oscuridad, claro está, ¿no? Gracias a Dios la iglesia está haciendo un gran trabajo, no solo de contención, sino de remar contracorriente. Gracias a Dios también hay muchos, digamos, partes de la sociedad civil, organizaciones, ONGs, organizaciones de laicos que están trabajando para que el barco no se hunda, ¿verdad? Okay. Ciertamente, pues esta falta de Dios está haciendo estragos en muchos aspectos de la sociedad, pero definitivamente que tampoco todo es oscuro, ¿no? Uh-huh. Lo principal es que Cristo va con nosotros, está al frente en el timón de la iglesia, con el poder del Espíritu Santo, pues así como en la Biblia se narran varias experiencias de tormentas vencidas, con mucho arrojo, con mucha valentía y con el poder de Dios, yo creo que vamos a salir adelante. Pero necesitamos todos y todas abrirnos a esta experiencia. Mira, Juan, en primera de Hechos 1:8, dice la palabra de Dios, y se los quiero leer. Dice: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el Espíritu de Dios venga, recibiremos poder. Recibiremos poder para transformar la sociedad. Recibiremos poder para transformar primero nuestras vidas, cada uno, y después, una vez que se transforman nuestras vidas, pues nosotros podemos ir a la transformación del mundo. Fíjate que ya desde de la Evangelii Nuntiandi, que es uno de los documentos más importantes de la iglesia, el Papa Pablo VI decía en el número 18 que no hay humanidad sin hombres nuevos por el bautismo. La finalidad de la evangelización es un cambio interior. El documento de Medellín, el documento de Santo Domingo repetían estos aspectos, que no tendremos un continente nuevo sin nuevas estructuras. Sobre todo no habrá un continente nuevo sin hombres y mujeres nuevos por el bautismo. A ver, ahorita le continuamos, porque sí, te tengo una pregunta a raíz de esto que acabas de decir. Pero antes quisiera pues seguir mandando saluditos, ¿verdad? A Jorge Espinosa, que nos está viendo, Jorge. A Luis Armando, a Hey Abdu, a Concepción Aguilar, Mari Verdín, Martín Mena, Carlos Padilla, Luis Armando Galván, Ana María López, que nos están viendo, que se acaban de conectar también con nosotros. Muchísimas gracias por continuar y por seguir en este programa. Pero ahorita incluso hablaste de una palabra, transformar. Creo que no podemos despegar al Espíritu Santo de esto, de transformar. ¿Cómo debemos entender? O el Espíritu Santo, ¿cómo transforma toda esta realidad? Bueno, en los evangelios, sobre todo en la primera parte, cuando Juan Bautista está bautizando, Juan Bautista dice que él bautiza con agua, pero vendrá otro que bautizará en el Espíritu Santo. Uh-huh.
Y todos nosotros en la Iglesia Católica somos católicos gracias al bautismo sacramental. Pero hay otra, como que está faltando la parte de ser bautizados en el Espíritu Santo y en fuego, dice San Juan Bautista. Y me parece que este bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que el Papa Benedicto XVI hablaba sobre que el bautismo en el Espíritu Santo es un baño de regeneración que podemos recibir siempre que invoquemos al Espíritu Santo. Entonces este baño de regeneración llamado bautismo en el Espíritu Santo transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, transforma nuestra realidad interior, y esto es real. Yo soy sacerdote gracias a una transformación real de las estructuras de mi vida, de mi familia, de mi persona. Y entonces, cuando el Espíritu Santo realiza esta transformación interior, cuando invocamos al Espíritu Santo y le decimos, ven Espíritu Santo, con toda conciencia, con conocimiento, entonces el Espíritu Santo realiza en nosotros la transformación interior, y cuando nosotros, Juan, somos hombres y mujeres nuevos, las estructuras hacia afuera de nosotros empiezan a cambiar. Okay. No solamente cambia nuestro corazón, cambia nuestro ánimo, pero también empieza a cambiar el ambiente en el que vivimos, empieza a cambiar nuestra familia, empieza a cambiar las actividades que realizamos, empiezan a cambiar, todas nuestras actividades empiezan a tomar como un orden, ¿sí? Y Dios va tomando los primeros lugares en el orden. Todo esto es un proceso, ciertamente. Yo llevo 38 años caminando en esto, pero esta experiencia me llevó a consagrar mi vida totalmente al Señor. Entonces, creo yo que es radical y definitivamente posible que el Espíritu Santo transforme la sociedad. Mientras que no haya hombres nuevos, no haya mujeres nuevas, no podemos tener estructuras nuevas sociales, estructuras religiosas, estructuras educacionales, ¿sí? Estructuras académicas que nos den la capacidad de poder ver las cosas de otra manera. Pero necesitamos primero un cambio interior, necesitamos recibir el Espíritu Santo, que por cierto, necesitamos el bautismo sacramental, primero para ser hijos de Dios, para ser miembros de la iglesia, para recibir la posibilidad de ser santos. Y este bautismo nos posibilita todo esto. Pero después tenemos que estar pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo, que es esta como renovación personal, esta renovación interior, que el Espíritu de Dios, el amor del Padre y el Hijo, nos abrace todas las mañanas, todas las medias mañanas, todos los medios días, toda la tarde, todas las noches, para que nosotros podamos ser transformados. Yo creo, Juan, definitivamente que si nosotros somos transformados personalmente por el Espíritu Santo, imagínate, podemos tener estructuras nuevas. Imagínate que en una familia, como sucedió en mi familia, fue mi mamá y mi abuela y yo los que fuimos primero teniendo esta experiencia de pedir el bautismo en el Espíritu Santo constantemente, y después mis hermanas, después mis tíos. Entonces empezó a haber un cambio social en mi familia. Claro. Y esto Dios nos fue poniendo los medios para podernos reunir con otras familias que tenían la misma experiencia, y empezamos a hacer comunidades de vida en el Espíritu. Y nosotros nos reunimos con otras comunidades de vida, y Juan, de esto que parece utópico, que parece imposible, es posible realizarse. Fíjate que hablas de comunidades de vida. Muchos de nosotros, y sobre todo en el lenguaje de iglesia, tenemos muy claro como este aspecto de la comunidad, ¿verdad? Y que realmente en las diferentes sociedades, como el sentido de comunidad o el aspecto de la comunidad es muy, muy importante, y sobre todo claro, porque es muy, digamos que va como a la raíz, sí, a la raíz. Entonces, nosotros cuando hablamos de la Santísima Trinidad, pues hablamos justamente de la primera comunidad. La primera comunidad, exactamente. Comunidad. Entonces, en nuestras sociedades, si no mal, si es mi visión, como que este aspecto de comunidad se ha ido haciendo a un lado,
y se está posicionando el individualismo, el yo quiero, el yo espero, el yo construyo, el no, o sea, se está haciendo a un lado justamente el nosotros, el, el vivir, el compartir, el trabajar juntos, el ir construyendo una nueva humanidad juntos, todo este aspecto, y que justamente, o sea, el Espíritu Santo viene a ser dentro de la Trinidad como esa unión, ¿verdad? El enlace. Ese enlace, exactamente como lo dijiste en un momento, el amor, el reflejo pues del amor de entre el Padre y el Hijo. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos y como sociedad vivir justamente con esta nueva mentalidad, con una mentalidad de comunidad? Tú lo comentabas, la primera comunidad, digamos, de la historia y de la realidad es la Santísima Trinidad. Ellos forman una comunidad. Y fíjate que uno de los primeros signos permanentes de la recepción del Espíritu Santo en Pentecostés es la formación de la comunidad. De la comunidad católica, que en pequeñas comunidades se fueron reuniendo en casas para seguir viviendo la experiencia de la recepción del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo y también de la celebración de la Eucaristía. Entonces, esto fue generando una experiencia de iglesia. Empezamos el programa diciendo que justamente el gran problema de hoy es la falta de Dios en el mundo, Claro. la falta de Dios en la sociedad. Entonces, obviamente que cuando Dios no está, pues no hay comunidad, hay individualismo, ¿verdad? Pero si nosotros buscamos la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque todos estamos bautizados con el sacramento del bautismo, Juan, es como si yo en el día de mi bautismo sacramental, éramos pequeñitos, pero igual recibimos un regalo, ¿cierto? Claro. Pero cuando nosotros tenemos uso de razón, debemos abrir ese regalo y dentro de la caja del regalo, pues está propiamente el regalo mismo, que es el Espíritu de Dios, el amor de Dios, un amor que transforma, un amor que transforma, un amor que hace comunidad, un amor que es permanente, un amor que es radical. Entonces, desafortunadamente hay muchos católicos que tienen su regalo porque lo recibieron todos y todavía no lo abren. Todavía no piden al Espíritu Santo que venga. Fíjate que es muy curioso, no sé tu visión, cómo lo veas y cómo lo vivas en la cuestión de los bautismos. Cuando uno bautiza, pues procuras como hacer todos los signos, ¿no? O sea, Claro. las personas vivan junto contigo y el bautizado justamente estos signos. Sí. Pero hay como un aspecto importante, que en el bautismo se da esa transformación de ser una simple criatura a ser un hijo de Dios. Claro. Y que nosotros como cristianos no hemos sido muy conscientes de esa transformación. Y que incluso como bautizados pudiera ser como el inicio, ¿no? El decir, o sea, de ser una creación a ser un hijo, son palabras muy grandes y que, si no mal recuerdo, pues digamos, la fe cristiana es la única que tiene esta denominación, ¿no? De ser hijos de Dios. Sí, yo creo absolutamente que hay en general todavía, gracias a Dios, hay toda esta devoción, digamos, a bautizar a los hijos. Uh-huh. Y la iglesia ahí tiene una Y que no riqueza, se debe perder. tiene una riqueza muy grande, una beta muy grande para poder integrar a todas estas personas. Ojalá que se lo pudiéramos siempre lograr, integrar a todas estas personas a una experiencia de Dios, Uh-huh. a una experiencia de amor de Dios, para que no se quede solamente en un evento social. O sea, sino que sean conscientes de la transformación, del sentido de comunidad, de la atracción, porque Cristo a ti, a mí, nos atrajo, Claro. nos sedujo, ¿sí? El amor de Dios seduce, el amor de Dios integra, el amor de Dios nos jala, ¿cierto? Yo tuve unas novias antes de casarme, antes de casarme con la iglesia, Claro, antes de entrar al seminario, y cuando uno está enamorado, uno quiere estar con la persona. Claro. ¿Sí me explico? Entonces,
uno quiere estar con la persona amada. Entonces, a final de cuentas, pues cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, fue tanto el amor que sentimos por Él, la vida que recibimos de Él, que trabajar como laicos, bueno, para mí ya no fue suficiente. Era cada vez más. Gracias a Dios, desde el primer año de la iglesia, mi compromiso en la iglesia fue de lunes a lunes, de domingo a domingo, de martes a martes, de miércoles a miércoles. O sea, ocupó todos los espacios de mi vida, todos completamente. En la universidad yo hablaba de Cristo en todos los espacios que podía. Entonces, llega un momento en el que cuando se tiene la experiencia, uno se deja seducir por el amor, y el amor integra, el amor jala, el amor quiere estar, invita al amado a estar. Entonces, sí debemos de buscar esta experiencia del amor de Dios llamada Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, como decimos cada domingo en la misa. Ahorita acabas de hablar de experiencia y te tengo una pregunta en cuestión de la experiencia, pero antes quisiera mandar saluditos a Lorena López, a Alejandro Alonso, a Fran Mora, a Juan Manuel López Martínez, a Agustín Méndez, a Jorge Rubén García, a Rosy Saldaña, a Abraham Ibarra, Miguel Rodríguez, Adrián Cano, a Mariana Zúñiga. Hola. Ella tiene una pregunta. Dice, creo que es mi sobrina. Ay, la familia no sé. No te creas. Bueno, no importa. Hablando de experiencias, creo que cada uno de nosotros ha sido marcado con alguna experiencia. Yo les platico un poco la mía, ¿no? Yo quise ser sacerdote porque yo tenía un párroco grandote, el padre Rafael Martínez. Este párroco era un señor con mucha presencia, una personalidad muy, muy grande. Yo la recuerdo, yo tenía como 7 años más o menos cuando empecé de acólito con él en la parroquia. Y dentro de la misa, yo dije, en la consagración justamente yo dije, yo quiero ser como él. Entonces, desde ahí yo siento que comienza mi experiencia dentro de la vocación. Sí. Pero a ti, sé que hubo una experiencia que te ha marcado mucho tu vida y que incluso lo has comentado, ¿no? Es como un parteaguas dentro de tu llamado, Sí. Y que esta experiencia pues ha sido justamente con el Espíritu Santo. Quisiera que nos compartieras a grandes rasgos cuál es esta experiencia que tú, Héctor, antes de ser padre Héctor, tuviste con el Espíritu Santo. Bueno, fuimos invitados por una vecina a ir a una asamblea de oración en Santa Teresita del Niño Jesús en León. Yo soy de León y pues mis papás se habían divorciado, y después del divorcio de mis papás, creyendo nosotros, porque yo también lo llegué a creer junto con mis hermanas y mi mamá, que el divorcio de mis papás iba a ser la gran solución de tranquilidad y de paz en nuestras vidas, ¿sí? Una vez que papá ya no estaba, entonces todo va a estar bien. Pues fue peor, fue peor, fueron 3 años de mucha oscuridad. Entonces, vivíamos bastante mal. Era un caos mi casa. A mí de repente hasta mi familia me parecía fea, ¿sí? A mí me daba como vergüenza que conocieran mi familia, que conocieran mi casa, que conocieran por el caos en el que vivíamos, ¿sí? Yo con 13, 14, 15 años, yo no podía creer que a mí me pudiera haber tocado una experiencia tan dura y tan difícil. Entonces, gracias a eso, una vecina invitó a mi mamá a ir a la asamblea de oración, pues por hubo muchas circunstancias pues muy negativas, muy feas dentro de mi familia, que hicieron que la vecina, la señora Alicia, donde quiera que esté, que Dios la bendiga, siempre rezo por usted, señora Alicia, invitó a mi mamá. Y mi mamá fue primero a Santa Tere, y mi mamá llegó muy, muy cambiada y nos dijo, entusiasmadísima, hijos, es que ustedes no saben lo que yo viví, emocionada, muy feliz, y dijo, y los voy a invitar, los voy a llevar. Pues fuimos, y la verdad es que
pasó un año cuando yo empecé a ir, y yo cuando llegué ahí, primero no quería entrar, me parecía que estaban todos locos, pero a la media asamblea de oración, yo empecé a llorar, así pero como una Magdalena. Pero el llorar tanto me hizo como sacar muchas cosas. Y entonces yo empecé a ir, duré un año yendo, Juan, de si tú me hubieras preguntado, oye, ¿a qué vas ahí? ¿A qué vas ahí? No sé, pero yo me siento muy bien. Y fue un año de estar llorando. Y me acuerdo que fue una experiencia que fuimos a San Luis Potosí, en un congreso donde había cerca de 5,000 personas, en el auditorio Miguel Barragán, donde juegan los Santos de San Luis Básquetbol. Y ahí, a cerca de la 1 de la tarde, yo tuve una experiencia que en mi vida me volvió a pasar, nomás la tuve ese día. Yo me caí, o sea, se cayó mi cuerpo, pero cuando estaba mirando, yo miraba que estaba mi cuerpo ahí y que me querían acomodar, y algo me llamó y centré mi mirada y la figura de Jesús en el centro del auditorio. Y entonces todo eso me bañó así como un calor impresionante, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso fue el antes y después de mi vida. Porque si bien personalmente nunca tuve yo así vicios y grandes cosas, pero vivía sin Dios. O sea, era una experiencia vacía, una experiencia también medio frívola. O sea, así ir viviendo así a los tumbos a partir de la experiencia de ese 31 de julio de 1982, después de un año de estar llorando cada martes en la asamblea de oración, mi vida empezó a cambiar totalmente. Cambió mi vocabulario, Dios me cambió prácticamente a todos mis amigos, me regaló nuevos amigos, y ahí fue donde todo cambió y yo invocaba, ahí aprendí a invocar una y otra vez, mañana, tarde y noche, esta experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta experiencia del abrazo del amor de Dios, esta experiencia donde el Espíritu Santo respira en mi persona, respira en las personas que le invocan, y entonces ahorita siento un calor así, pero no es un calor de clima, siento un fuego por dentro, y yo creo que es el amor de Dios que nos abraza, capaz de transformar nuestras personas, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, de vivir. Parece como una locura, pero sí eso es una locura. Es una locura la que vivieron los apóstoles, es una locura lo que Cristo invita a vivir. Pero cuando nosotros queremos ser católicos convencidos, nosotros cambiamos. Y si cambiamos nosotros, cambia lo que está alrededor de nosotros. Y si cambia lo que está alrededor de nosotros, empieza a cambiar la sociedad. Yo no puedo cambiar a otra persona si yo no cambio primero. Claro. Entonces, es el Espíritu Santo el alma de todas estas experiencias de Dios. Es el alma de la evangelización, es el alma de nuestra vocación, es el alma del día a día, del por qué hacemos las cosas. Ciertamente. Bueno, te tengo una pregunta. Sí. Que Mariana hace, que Sí. está muy interesante. Quisiera que todos la escucháramos y cada quien desde su punto de vista pudiera como compartir aquí en el Facebook cuál sería como su respuesta o su visión justamente desde su experiencia, desde su conocimiento, desde todo aquello que se tiene ya en el paso de los tiempos. Sí. La pregunta dice así: ¿cuál es la forma más acertada de acercarse a una reconciliación y lograr el llegar a esa experiencia de cambio? Pues definitivamente yo creo que volvemos a lo mismo. Es invocar la presencia del Padre y del Hijo que te abracen, Mariana, en su amor. Y el Espíritu Santo, el amor de Dios, logra poner en nuestras mentes, en nuestras personas, en nuestros corazones, logra poner los medios, las palabras, el acercamiento, la calidad de acercamiento. Dice el Evangelio de San Juan que el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Entonces, imagínense
cuando nosotros nos vamos a confesar, tenemos que invocar de tal manera el Espíritu Santo, porque cuando viene el amor de Dios a nuestra vida, nos convence de nuestro pecado. Esto está en el Evangelio de San Juan. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado y no importa el sacerdote, no importa la circunstancia en la que yo me puedo acercar a confesar, que puede ser en unos cuaresmales, que puede ser en un estadio donde está llevándose a cabo un rosario, puede ser en la capilla, puede ser en la oficina del sacerdote, puede ser en una banca en el parque, en la plaza, y no importa las circunstancias, lo que importa es invocar el amor del Padre y el Hijo, que juntos hacen el Espíritu Santo, que por cierto no es la suma de amor de Padre más amor de Hijo igual a Espíritu Santo, no. Esto es un misterio, ¿cierto? Claro. Pero sí, para que sea Espíritu Santo, provienen del Padre y del Hijo. Lo decimos cada domingo en misa. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que me ilumine y el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Es como una linterna que se prende y que deja ver lo que está desordenado, deja ver la tierra que hay por un lado, el desorden que hay en aquella esquina. ¿Sí me explico? Porque a veces nosotros vivimos nuestra vida como nuestro cuarto, donde vivimos, ¿sí? Y si nuestro cuarto siempre está con cortinas, siempre nunca abrimos la puerta, siempre está encerrado, pues va a oler mal, va a estar todo tirado. Sí, pero vale. si siempre en nuestros cuartos tenemos una luz tan brillante como esta, pues obviamente que se va a ver qué es lo que hay que ordenar. Entonces es el Espíritu Santo, esa luz que nos permite ver en dónde hay que conectar el enchufe, en dónde hay que acomodar la libreta, en dónde hay que encender la computadora. O sea, a oscuras nadie lo puede hacer y el Espíritu Santo es esa luz. Fíjate que, bueno, son las cosas, pues sí, muy interesantes, importantes, pero hablar del Espíritu Santo, Héctor, bueno, también es hablar del Espíritu, pero también en cuestión de sus regalos, sus dones. Sí. Nosotros cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, pues seguramente que sabiduría, consejo, claro, temor de Dios, o sea, los dones que ya nosotros se reciben por la confirmación, ¿no? Sí. Pero pues sabemos que el Espíritu Santo da muchísimos más dones. Y en este engranaje que hay dentro de la sociedad, pues el Espíritu Santo a cada uno nos dota de aquellos dones que se necesitan. Sí. Entonces, para poder reconstruir esta nueva sociedad o esta nueva humanidad, pues realmente al hablar de dones es hablar de cosa seria y cosa importante. Entonces, desde el Espíritu Santo, desde todo tu experiencia, pues cada uno de nosotros, ¿cómo puede descubrir estos dones? ¿Cómo puede realmente discernir sí, en este aspecto? Juan, en todos estos años yo he descubierto que en cuanto a lo que el Espíritu Santo genera en nosotros, son tres realidades distintas. Una son los 7 sagrados dones que por la gracia del sacramento de la confirmación recibimos. Claro. Y son los 7 dones de las 7 llamitas que se ponen en todas las confirmaciones, ¿no? Pero luego hay una segunda realidad que son los dones ordinarios y los dones extraordinarios. Y de esto hay listas de dones ordinarios y extraordinarios en las cartas de San Pablo, sobre todo en la carta a los Corintios. Pero hay otra tercera realidad que se llama los frutos del Espíritu Santo. Son 3 cosas diferentes. Los dones recibidos por el sacramento de la confirmación, los 7 sagrados dones, los carismas ordinarios y extraordinarios, que las listas están en las cartas a los Corintios, y la tercera realidad que está en Gálatas 5:22, que son los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros, Juan, vivimos esta realidad del Espíritu Santo, que vivimos constantemente llenándonos del Espíritu Santo, dejándonos abrazar por el Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que respire en nosotros, se empiezan a dar los frutos del Espíritu. Y dice la carta de San Pablo a los Gálatas que los frutos del Espíritu, y aquí es donde el Espíritu Santo aporta a la transformación de la sociedad. Primero a la transformación de nuestra persona y después a la transformación de nuestra sociedad. Gálatas 5:22 dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, bondad, generosidad,
dominio de sí mismo, mansedumbre, obediencia y amor de Dios. 8 frutos. Entonces, si yo vivo constantemente invocando al Espíritu Santo, bautizándome en el Espíritu Santo, acuérdate que el bautismo sacramental es una vez en la vida, fundamental para poder ser hijos, miembros de la iglesia, para poder aspirar a la santidad y a la eternidad. Pero después nosotros podemos estar invocando al amor de Dios que nos abraza. Esto se llama bautismo en el Espíritu Santo, que el Papa Benedicto lo manejaba muy bonito como un baño de regeneración. Esto sacada de la carta a Tito. Nosotros podemos empezar a dar frutos. Imagínate los frutos, justo lo que se necesita para la transformación de la sociedad. Gozo, paz, bondad, generosidad, dominio de sí mismo, mansedumbre, obediencia, amor. Estas son las aportaciones concretas, reales, grandiosas que el Espíritu Santo hace en una persona. Entonces, por un lado son los 7 sagrados dones, son los carismas ordinarios y extraordinarios que están en las cartas a los Corintios, y después los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Cuando yo vivo y camino en el Espíritu, ¿sí? O sea, bautizándome en el Espíritu Santo, ¿sí? Y proclamando a Jesús como el Señor de mi vida, el centro de mi vida, son como esos 2 remos de una barca que me permiten avanzar en la fe, viviendo, bautizándome en el Espíritu Santo y proclamando a Jesús como el Señor de mi vida, y esto se vive en el querigma. Entonces yo puedo avanzar en el Espíritu. Cuando yo avanzo en el Espíritu, los resultados son los frutos. Y estos frutos me van a ayudar a transformar mi vida, nuestra realidad cercana, y empieza a contagiar a otros. Fíjate que, bueno, pensando incluso como piensa el hombre contemporáneo, todo eso estuviéramos hablándolo como una utopía, ¿verdad? Como algo incluso como inalcanzable. Claro. Porque pues, realmente cuando se habla sobre esos temas y sobre todo en los temas de fe, para una persona creyente, pues es muy fácil entender incluso la acción del Espíritu Santo, estos frutos, o sea, todo lo que engloba este gran misterio que es el Espíritu Santo. Sí. Pero entonces, para una persona que es, digamos, atea, gente que no cree... Estándar, exactamente. Esto se puede ver como una utopía, ¿no? O sea, el pensar justamente en este acontecimiento. Pero, ¿tú crees que en estas personas también actúa el Espíritu Santo? Claro, definitivamente. Yo creo que esa es la gracia del bautismo sacramental, ¿verdad? Hay gente que va a recibir el bautismo y después a lo mejor nunca más van a misa, pero tienen el germen de la vida. Y el Espíritu Santo, fíjate que Pablo, cuando va a la casa de Cornelio, él les empieza a hablar, y ellos son gentiles. O sea, es gente que no conoce a Dios, es gente que no tiene a Dios. Es gente, no son ateos, pero es gente sin Dios. Empieza a hablar, y cuando Pablo les da el querigma, porque es lo que les da, el querigma, Claro. ¿sí? Desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces Cornelio le dice, ¿y qué tenemos que hacer? Y dice, pues ¿cómo les vamos a negar el bautismo del agua si ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo actúa en esta de Hechos 10, es la evangelización en casa de Cornelio. Cornelio y toda su gente, ¿sí? Reciben el Espíritu Santo antes, incluso, del bautismo sacramental. Entonces, les dice Cornelio, ¿crees que yo puedo tener el Espíritu Santo? Claro, si ya recibieron el Espíritu, lo acaban de recibir, ¿cómo te voy a negar el bautismo del agua? ¿Sí me explico? Entonces, una persona que dicen ser ateos, porque yo no creo que existan estos, ¿sí? Más bien a la gente le conviene decir esto, pues para librarse de ciertas obligaciones, ¿no? Y pues el estar sin Dios nada más, pero no, yo creo que el Espíritu Santo puede obrar concretamente. Ahora, alguna vez yo lo dije, hoy lo vuelvo a repetir, esta experiencia de Dios es solamente, o sea, no hay recetas para vivirlo, es solamente pedirle a Dios, Señor, si tú estás vivo, mándame el Espíritu Santo y disponte, y el Espíritu Santo obra y actúa.
Tú me puedes decir, Juan ¿a qué sabe el mango? Pues a mango, ¿no? Pero, ¿como a qué sabe? ¿Como a durazno? Pues O sea, yo no he comido mango. distintas. Yo no he comido mango y yo quiero saber a qué sabe el mango. Pues sabe dulce, Dulce como la naranja. como entre dulce y medio agrio. No, Agrio. pues depende, o sea, como esté el mango, Así también qué como- tan maduro esté el mango. Así como las ciruelas. No, obviamente que no. A ver, Juan no, explícame cómo puedo saber Me yo está a qué poniendo sabe en el jaque, mango. gente, me está poniendo en jaque. A ver, ¿a qué sabe el mango? Pues ¿Ustedes saben a qué sabe el mango? mango. Pues sí, pero explícame a qué sabe el mango. Pues a lo que sabe el mango. ¿Cómo sería la forma más fácil de que yo sepa a qué sabe un mango? Probarlo. Pues claro, o sea, tener a Dios, recibir el Espíritu Santo, es una experiencia personal única, Claro. que si yo no la experimento, que si yo no la pido, pues no vamos a estar hablando a la pared. ¿Sí me explico? O sea, usted quiere tener la experiencia del Espíritu Santo, usted quiere saber cómo vivir en el Espíritu Santo, pues pídale al Señor, dispóngase y dígale, Padre, Hijo, denme su abrazo de amor en el Espíritu. Denme su abrazo de amor. Respira en mí, oh Espíritu Santo, como decía San Agustín, perdón. San Agustín ese es el que tiene esta oración. Respira en mí, oh Espíritu Santo. Respira en mis pensamientos, oh Espíritu Santo. Respira en mi boca, oh Espíritu Santo. Respira en mis pulmones, en mi corazón. Respira en toda mi existencia, en mi historia personal. Y el Espíritu respira, Juan. Y esta es una experiencia que es como la del mango. O sea, yo soy incapaz de poder definir claramente a qué sabe el mango, y para ser contundente te digo, mira, aquí hay un mango, pruébalo. Cómetelo, ¿cierto? Fíjate, hice una pregunta en las redes sociales Sí. que nos platicaran cuál ha sido su experiencia con el Espíritu Santo. Y Jorge Espinosa nos comparte, cuando sientes ese llamado del Señor, es el Espíritu Santo que obra en nosotros, sea cual sea el apostolado. Yo siento ese llamado a alabarlo a través de los cantos. Claro. Y cada vez que lo hago, siento una paz y una tranquilidad enorme. Muchísimas gracias, Jorge, por Jorge, escribirnos. saludos. También, pues, saluditos, ¿verdad? A Néstor Estrada, Noé Sotelo, Conchita Portugal, Eugenio González Cano, Cristian, bueno, otros que también. Muchos te han saludos a saludado. todos y a Te mandan todas. saludos también la familia Aguilera. Saludos. Te manda muchos saludos. Pero entonces, fíjate, bueno, hablas con la cuestión del mango, de conocer, De la experiencia. experiencia, ¿verdad? Solo vas a tener la experiencia entrándole. Nosotros Teniendo podemos la hablar, experiencia. incluso, ¿por qué no?, de la experiencia de los brotes del Espíritu Santo en diferentes momentos, historias en la historia del mundo. Claro. Entonces, podemos hablar, incluso yo creo que has dejado muy claro, ¿no? El Espíritu Santo obra independientemente creas o no creas. Claro. Para eso hay un concepto, me gustaría que tú nos platicaras de una forma como más sencilla, Más de plática. más de plática, ¿verdad? Es esta cuestión de las semillas del verbo. Ajá. ¿Qué son las semillas del verbo? Son temas que incluso se estudian un poquito, pero son importantes. Mira, yo siempre he creído, voy a hablar un poquito de una estructura antropológica. Claro. Yo siempre he creído que cuando nosotros nacemos, traemos un regalo grandotote, todos. Ujú. Y dentro de ese regalo grande hay muchas cajitas o regalitos. Una es la capacidad de amar, otros son los sentimientos, otros son la capacidad de superación, otro es el lenguaje, otro es la cultura, en fin, o sea, un montón de cajitas. Pero hay una cajita que lo concibo en el centro del gran regalo, que yo le llamo la posibilidad de Dios, Ujú. ¿cierto? Y en esa posibilidad de Dios, nada puede llenar esa caja, porque las demás nosotros las podemos llenar. Y tenemos la obligación de hacerlo. Pero esa posibilidad de Dios solo la llena Dios. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, todos nosotros antropológicamente estamos constituidos con la posibilidad de Dios. Y a eso yo le llamo las semillas del verbo. ¿Sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, esa posibilidad de Dios, los aztecas lo vivieron de una manera. Ujú. Los fenicios de otra,
los egipcios de otra, los incas de otra. Y es esta misma semilla del verbo que los hace buscar la divinidad, que les hace buscar a Dios, ¿cierto? De hecho, la espiritualidad en general, la espiritualidad es esta inclinación, la inclinación a lo divino. Y todos los seres humanos, sean católicos, no sean católicos, sean religiosos, no sean religiosos, todos tenemos esta posibilidad de Dios, que es una parte del constitutivo antropológico, que todo ser humano nace con eso, con ese gran regalo. Y yo creo que ahí es donde la voz de Dios habla, la voz de Dios deposita experiencias, la voz de Dios deposita bondad, belleza, deposita bien. Todo esto que de Santo Tomás de Aquino hablaba, de la belleza, del bien, de la bondad, Dios lo deposita ahí, en la posibilidad de Dios. Entonces todos tenemos la posibilidad de Dios, y a esto yo le llamo también semillas del verbo, esta posibilidad de Dios. Entonces, bueno, es interesante que entendamos, o sea, el Espíritu Santo actúa, no importa la circunstancia, no importa la historia, no importa incluso... A veces hasta sin querer y sin saber. ¿Verdad? Decía Mahatma Gandhi, ¿verdad?, que él admiraba pues la cuestión de los católicos, pero que no sea católico porque pues no profesaban prácticamente lo que... no dábamos testimonio, no dábamos testimonio. Entonces, pero realmente es importante que a nosotros nos quede muy claro, Dios actúa, sí, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa, sí, en todos los momentos, sí, claro. Y aunque se llame Dios, aunque le llamen de cualquier otra forma, la experiencia está. Sí, la posibilidad de Dios siempre está, que son las semillas del verbo. Pero nosotros como católicos que tenemos a Cristo, Hijo de Dios, tenemos la obligación, pero que no es una obligación, la verdad que se convierte en una pasión, porque todos los demás sepan ponerle nombre a esta posibilidad de Dios, ¿sí? Que se llama encuentro con Jesús vivo, sí, que se llama bautismo en el Espíritu Santo, bueno, entonces, que se llama señorío de Jesús. Entonces, fíjate, es importante igual que la gente que nos está viendo, es importante, sí, tener esas experiencias, sobre todo que ahorita están los movimientos que New Age, que los movimientos que espiritualistas, que de una forma y de otra, y que a lo mejor buscan o tienen esa posibilidad de Dios, ¿no? Ahí, esos movimientos surgen, Juan de, por la urgente necesidad que tienen de llenar la posibilidad de Dios, que es el constructo antropológico. Entonces, con el que todos nacemos. Sabemos que está ahí. Sí. Nuestra labor, entonces, es ahora transformar esa posibilidad del buscar a este Dios, ahora sí, ya, digamos, al encuentro con Jesucristo. Claro, nosotros sabemos que ellos tienen, como tú, como yo, como todo ser humano, la posibilidad de Dios, que es este regalito que está en el centro del gran regalo de la vida, la posibilidad de Dios. Ellos le llaman karma, le llaman, qué sé yo, puede tener tantos nombres, y sin embargo nosotros sabemos que esa posibilidad de Dios solamente Cristo la colma. O sea, Cristo la colma. Claro. O sea, porque Cristo colma todas las aspiraciones humanas, ¿cierto? Y el encuentro con Cristo nos lo posibilita el amor del Padre y del Hijo. Okay. El amor del Padre y el Hijo, que se llama Espíritu Santo. Entonces, ya para ir cerrando. ¿Ya tan pronto? Sí, ya tan pronto. Ya se me fue como agua. Me imagino que toda la gente que nos está escuchando. Me tiene que invitar otra vez. Ya para ir cerrando el tema. Entonces, es posible en esta sociedad, en este mundo contemporáneo tan, digamos, tan caído, tan fragmentado, que, como lo hemos dicho, o sea, no es totalmente oscuro porque se sigue trabajando, sí, se sigue queriendo llevar a Cristo a los lugares. El Espíritu Santo sigue soplando. Incluso, sí, ¿por qué no? En algunos lugares, digamos que la fe está como apagándose. Europa, por ejemplo. No creo que apagándose. Yo creo que se están como guardando. A ver, es como las mamás que vienen y dicen, padre, mi hijo fue bautizado, confirmado, primera comunionado y fue colegios católicos y ahora no quiere saber nada de mí, eso lo estoy perdiendo. Le digo, calma. Ese muchacho no va a perder absolutamente nada de lo que recibió.
lo guardan bajo 7 llaves, o sea, ponen siete candados, y eso está ahí. Ujú. En algún momento de la vida, cuando tengan necesidad, van a abrir los candados y va a salir todo eso. Exactamente. Yo también creo que en Europa pasa lo mismo. No creo que se esté acabando, se esté apagando. Yo creo que con una llave del conocimiento, con otra llave de la soberbia, con otra llave del creer que ellos pueden todo, van como sellando un poquito la posibilidad de Dios, pero eso está ahí. Ujú. En algún momento, alguien, ojalá que fuéramos todos nosotros, los católicos, que les dijéramos, hey, pide el bautismo en el Espíritu Santo para que puedas proclamar a Jesús como el Señor de tu vida, y entonces esto lo hace la evangelización querigmática. Por eso es urgente el querigma, porque el querigma posibilita el bautismo en el Espíritu Santo, y el bautismo en el Espíritu Santo posibilita el que nosotros podamos proclamar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Entonces, Entonces, por ejemplo, necesitamos esos evangelizar. lugares donde ya se está como resguardando esta parte de Dios. sí, la están como si fuera un gran tesoro, lo están poniendo bajo 7 llaves. Exactamente. Pero ahí está, Pero ahí está. Pero entonces vemos como en otros lugares el Espíritu Santo está actuando. está floreciendo. Está floreciendo la fe, está, Sí, claro. está acrecentando, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Claro, En aquellos países donde pues, Corea, que jamás se pensaba pues que la fe fuera a resurgir. claro. Entonces, Fíjate que yo, cuando pertenecía a los misioneros escalabrinianos, entramos, digo porque yo pertenecía cuando entramos a Vietnam, ujú, que son países eminentemente budistas, confucionistas, o sea, con religiones orientales. ¿Y dónde nos íbamos a imaginar encontrar en los vietnamitas una fe, pero grandísima? Y ahorita la congregación está floreciendo de vocaciones vietnamitas, y por ser países perseguidos por los regímenes comunistas, todavía hay como una urgente. Cuando ellos tienen la experiencia, ellos se dan completamente. claro. Completamente. Entonces, a veces los regímenes comunistas dan esta hambre de Dios, aunque la gente no lo sepa. Ujú. Entonces, cuando tienen la posibilidad de una experiencia de Dios, se dan pero con todo. Yo creo que los vietnamitas, los coreanos, cuando se convierten a la fe católica, son de lo mejor que puede haber. Ok. Yo tengo esa experiencia. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos Ajá. esta noche. Estamos muy Con mucho agradecidos y sobre todo bendecidos por el Señor, ¿verdad? Justamente en esta noche, por poder platicar un poquito más sobre el Espíritu Santo, sobre cómo realmente transformar nuestras comunidades desde esta experiencia. Creo que has dado en el punto, ¿no? Todo surge desde una experiencia, desde que cada uno de nosotros realmente se abra a esa experiencia con Dios. Del y amor desde ahí, del del Padre y del Hijo, que se llama Espíritu Santo, que cada domingo lo predicamos, lo proclamamos en el credo en misa. Nada más es cosa de ser conscientes y con conocimiento decir, ven Espíritu Santo. Y el Espíritu viene Claro. y transforma. Entonces, desde ahí, comenzar la transformación como desde el interior, ¿verdad? Desde lo más interior. Y entonces, ya para despedirnos, quisiera que nos dieras un último mensajito, unas últimas palabras a toda la gente que nos escucha. Pues Y sobre invitamos. todo, pues que generalmente yo al final de la celebración del programa, doy la bendición. Ok. Me gustaría que el día de hoy tú lo dieras por mí, pero sin antes que les dieras un pequeño mensaje de aliento a todas aquellas personas que nos están viendo. Hoy la sociedad está viviendo momentos cruciales. Hoy la sociedad tiene muchos aspectos oscuros de su vida, pero el Espíritu Santo es capaz de renovar y transformar todas las estructuras, pero tiene que empezar cada uno por su corazón. Como dice el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, no habrá continentes nuevos, no habrá estructuras nuevas, sino hay hombres y mujeres nuevos. Y el Espíritu Santo puede renovar y transformar y hacernos nuevos a todos, y desde ahí poder renovar las estructuras de la sociedad. Yo creo totalmente que el Espíritu Santo puede transformar desde dentro y por fuera y por todas las áreas de la realidad, puede transformar nuestra vida, puede transformar toda nuestra realidad en una vida mucho, mucho más de gozo, de paz, de bondad, de felicidad,
de generosidad, de dominio de sí mismo, de mansedumbre, de obediencia y de amor de Dios, que son los 8 frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Entonces, pues estamos en Humanidad y Reconstrucción y esperemos que nos acompañen la siguiente semana con un tema muy interesante que vamos a ver, ¿verdad? Pues, Padre Héctor, ¿nos regalan tu bendición? Muy bien, con todo gusto. Dios los bendiga. Dios Padre, fuente de toda bondad, fuente de todo amor. Jesús, principio y fin, alfa y omega. Los bendiga, los acompañe, los llene de su vida, les dé la bendición y la paz. Que el Espíritu Santo los abrace en el amor. Que respiren cada uno de ustedes en sus situaciones personales, familiares, sociales. Que por la intercesión de nuestra Madre Santísima de la Luz, Madre y Patrona de toda la Arquidiócesis de León a la que pertenecemos, y por los papas Juan XXIII y Pablo VI, que posibilitaron todo este movimiento de gran renovación en toda la Iglesia, ¿sí? Por el Concilio Vaticano II, los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que descansen, feliz noche. Hasta la próxima. Bendición.